Muy bienvenidas y bienvenidos a este último seminario en línea sobre Ciencia Abierta de este año. Quiero informarles que la sesión, como siempre, será grabada y compartiremos el video y la presentación a través de nuestros canales de comunicación. El tema de la sesión de hoy es EuroCRIS, Infrastructure for Research Information Management and Open Science in Europe and Beyond. Quiero presentarles a nuestros dos relatores de hoy, quienes presentarán en español y en inglés. 2 minutos cada uno, seguido de un espacio para preguntas y respuestas. Nuestro primero relator, Pablo de Castro, trabaja como Open Access Advocacy Librarian, bibliotecario responsable del acceso abierto, en la University of Strathclyde, Reino Unido. Parte de su labor de implementación de la ciencia abierta a nivel institucional incluye la gestión del sistema CRIS de Strathclyde para este propósito. Nuestra segunda relatora, Sadia Vancauwenberg, trabaja como directora de investigación, biblioteca y internacionalización en la Universidad de Hasselt, en Flandes, Bélgica, y es presidenta de EuroCRIS desde 2021. Durante los últimos 10 años ha trabajado en el campo de la gestión de información de investigación como jefa de proyecto de ECOM, donde ha ayudado el gobierno flamenco a diseñar e implementar la arquitectura y la semántica del sistema de gestión de la información de investigación flamenco, FRIS, espacio de información de investigación flamenco. Ya estamos llegando al final de este año, pero obviamente el próximo año vamos a continuar con nuestra serie de seminarios sobre ciencia abierta. Y de hecho hemos lanzado hace un mes o 2 meses una convocatoria de ponentes y compartiremos más información en el chat y alentaremos a enviar sus propuestas. Y con eso, y con la llegada de Sadia, welcome Sadia, bienvenido Pablo. Creo que estamos listos para este webinar sobre EuroCRIS. Pablo, the floor is yours. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días a todos, a todas, y muchas gracias a Wouter, a Lynn, por la invitación a participar en el webinar de hoy sobre Ciencia Abierta y EuroCRIS. Voy a compartir mi pantalla. En un instante, vale. Y voy a dejar de... voy a apagar mi cámara para no sobrecargar el ancho de banda, porque estoy hablando desde Edimburgo y no me gustaría que se cayera la conexión. La presentación va a contar con 2 partes. Esta primera que voy a hacer yo, más centrada en la ciencia abierta, de aproximadamente 20 minutos, y una segunda parte que hará mi compañera Sadia Vancauwenberg, la presidenta de EuroCRIS, con reflexiones un punto más generales sobre CERIF, el Common European Research Information Format, el modelo de datos que subyace a los sistemas CRIS y cómo soporta la interoperabilidad de sistemas. Voy, por tanto, con mi presentación. Está enlazada, por cierto, en la URL que aparece en la base de la lámina, en el repositorio de EuroCRIS, por si quisieran consultar alguna de las referencias. Una presentación, una introducción muy breve a lo que significa la ciencia abierta. Está aquí descrito en esta imagen de Eva Méndez, una prominente promotora de la ciencia abierta en Europa y en España. Como ven, es un paraguas, un umbrella, un conjunto de actividades dentro de la actividad científica que permiten que la ciencia, la ciencia abierta es la opción por defecto hoy día,
la ciencia se realice de un modo mucho más visible desde el exterior, mucho más compartible, reutilizable. Y como ven, la ciencia abierta comprende fundamentalmente acceso abierto y gestión de datos de investigación como áreas clave de la implantación de la ciencia abierta, pero muchas otras también, software abierto, minería de datos, procedimientos, metodologías abiertas en la investigación, y más abajo, tal como está descrito en esta imagen, la integridad de investigación, las infraestructuras de investigación, sistema de evaluación de la ciencia, las recompensas por practicar ciencia abierta, todo ello, y la ciencia ciudadana también, todo ello es parte de este gran conjunto de prácticas que forma parte de la ciencia abierta. En el ámbito de sistemas CRIS, que es en lo que se va a centrar mi presentación, los sistemas CRIS tienen un papel importante que realizar en la implantación de la ciencia abierta. Comienzo con esta descripción muy breve, de nuevo, sobre lo que es un Current Research Information System, un sistema CRIS, por sus siglas en inglés. Esencialmente, supongo que la mayoría de ustedes lo saben, pero es una base de datos o un sistema de información para almacenar, gestionar e intercambiar metadatos contextuales que describen la actividad de investigación realizada como norma en una institución, en una universidad o en un centro de investigación, en un conjunto de ellas, si estamos hablando de un sistema de nivel superior, un sistema regional o un sistema nacional, o por parte de una agencia de financiación. Los organismos que gestionan un sistema CRIS pueden ser muy diversos, pero como norma van a ser universidades. El modelo CERIF, que es una sigla para Common European Research Information Format, modelo o formato de información científica europeo, es un modelo de datos que describiré muy brevemente después, que permite que la información, los metadatos almacenados en un sistema CRIS se puedan intercambiar de manera estandarizada. Un sistema CRIS tiene una función doble, que es importante tener en cuenta para efectos de implantación de ciencia abierta. La primera es dar visibilidad a la ciencia, a los resultados y a las entidades que realizan esa actividad científica. Pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser proyectos. El objetivo fundamental es que esta información sea visible desde el exterior. Y una segunda función, igualmente importante, es utilizar esta información sobre la actividad científica recogida en estas plataformas CRIS para la toma de decisiones basadas en la evidencia. En algunos casos, vamos a ver un ejemplo ahora mismo, ambas funciones pueden coexistir. Puede ser una ventana al exterior y al mismo tiempo una herramienta para la toma de decisiones basada en estos datos. Este es un ejemplo del portal Data Ciencia de la NID en Chile, de la Agencia Nacional para Investigación y Desarrollo, en la que, como ven, está recogida la información sobre lo que se llaman entidades CERIF en terminología de sistemas CRIS, autores, instituciones, publicaciones, regiones no es tan frecuente, pero está recogida toda la información en este portal de la NID en Chile, y pueden ver cómo, además de visibilizarla, de ofrecerla al exterior, se están dando una serie de indicadores, en este caso para la región metropolitana, para Santiago, de los sectores económicos en los que las instituciones chilenas están produciendo publicaciones. Entonces ven, pues para esta región 13, cómo están los servicios como área top, pero también el área agropecuaria, silvícola, la pesca, la minería, etcétera. Y podemos ver las diferencias por regiones. Si vamos a ver Antofagasta, por ejemplo, que tiene un perfil netamente distinto, además de menor número de publicaciones, vemos que la pesca, la minería, el sector agropecuario es muy importante, y esto ayuda a la toma de decisiones por parte de los actores relevantes. Este es el modelo CERIF que mencionaba hace un momento.
Sadia va a hablar en un poco más de detalles sobre él, pero como ven, es toda una serie de entidades interconectadas que permiten describir de manera muy comprensiva la actividad de investigación de una manera estandarizada. Es esto lo que está debajo de imágenes como las que hemos visto antes para clasificar la ciencia o estudiarla, analizarla en mayor detalle. El modelo CERIF es parte de los estándares que ha utilizado el portal EuroCRIS, que es otro ejemplo de sistema CRIS de ámbito nacional en la región, en Latinoamérica, para hacer posible el intercambio de información y la recogida de información de manera estandarizada en este portal nacional que veremos en un momento. Este es el workflow, los flujos de trabajo de intercambio de información entre un sistema nacional. Sadia hablará después también de FRIS, que es el sistema CRIS de ámbito regional en Flandes, en Bélgica. Esto es para cualquier sistema CRIS de ámbito nacional o regional y las instituciones por debajo, universidades como norma, también ocasionalmente centros de investigación que tienen sus propios portales institucionales e intercambian información sobre autores, por ejemplo, sobre investigadores con el portal nacional, de modo que la información esté lo más actualizada posible en el portal nacional y esté sincronizada entre ambos niveles. Este intercambio de información como norma tiene lugar a partir del estándar CERIF. Aquí tienen, por ejemplo, de nuevo volviendo a EuroCRIS, los pilotos de intercambio, los pilotos de interoperabilidad, de intercambio de información entre el portal nacional, EuroCRIS, que está basado en software de código abierto, por cierto, está basado en DSpace-CRIS como software, y una serie de pilotos, una serie de instituciones, universidades, algún centro de investigación también en el Perú, que están ya ensayando estos modelos de intercambio de información, de intercambio de metadatos, con independencia de cuál sea la plataforma que están utilizando a nivel de crisis institucional. Se hace siempre mucho énfasis en si una institución está utilizando una solución de software u otra, pero es más importante realmente que los mecanismos de intercambio de información estén disponibles con independencia de cuál sea la plataforma que utiliza cada institución. Este es el portal EuroCRIS, la homepage de EuroCRIS, y pueden ver en la página web del portal cómo se reflejan las entidades CERIF del modelo CERIF que veíamos antes, las personas, las instituciones, los proyectos de investigación, que es otra entidad clave del modelo CERIF, la producción científica, publicaciones e incluso en un desarrollo muy innovador y que solamente he visto yo en plataformas europeas hasta el momento, las infraestructuras, equipos de investigación, instalaciones de investigación disponibles en las universidades o en los centros de investigación en el Perú que se intercambian de nuevo y se ofrecen desde el portal nacional. Esto es, todas estas entidades interconectadas ofrecen una perspectiva muy completa de la investigación que se realiza en un país en particular. Mirando un poco más la perspectiva de sistemas CRIS en Latinoamérica, hay un snapshot aquí, una imagen del directorio DRIS, del que hablará Sadia en su presentación en un momento. Vemos que no hay un número demasiado elevado de implantaciones de sistemas CRIS en Latinoamérica en este momento, pero el número está creciendo rápidamente y es interesante mencionar que hay otro portal nacional, el otro que hay ahora mismo. Hay dos portales CRIS nacionales en desarrollo en Latinoamérica. El segundo, además de EuroCRIS, es este EuroCRIS en Brasil, basado en vivo, como pueden ver en la URL aquí en la transparencia, que es de nuevo una solución de código abierto. Y mencionar esta presentación que realizó Washington II desde el IBICT de Brasil en la conferencia CRIS 2022 que se celebró en mayo pasado en Croacia. Hubo esta presentación que está disponible ya en los proceedings de la conferencia CRIS 2022 de EuroCRIS sobre cómo se estaba implantando este portal nacional EuroCRIS utilizando Vivo y cómo está trabajando con la referencia
para adoptar estándares comunes, digamos. La referencia, como saben, es esta asociación de países en Latinoamérica, un elevado número de países en Latinoamérica, además de Portugal y además de España en Europa, para encontrar mecanismos de colaboración que permitan gestionar la información científica y exponer los resultados de investigación de manera armonizada en toda la región. Volveremos brevemente luego a la referencia, perdón por la redundancia. Antes quería mencionar también otro paper que se ha publicado en los proceedings de esta conferencia CRIS 2022, que es de Rosalina Vázquez Tapia, de la Universidad de San Luis Potosí, en México, que ha realizado una encuesta sobre sistemas CRIS en Latinoamérica, bien operacionales, es decir, ya en servicio o en desarrollo, a través de toda una serie de universidades y organismos en México, Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica. De modo que les recomiendo, esto está en abierto y la URL está aquí en la transparencia, por si quieren tener una perspectiva más actual de la situación CRIS en la región. Para terminar, hablando específicamente de ciencia abierta, quería comentar este artículo que ha publicado este mes, o el mes pasado, Alejandro Uribe desde Colombia, en esta revista, sobre la situación en relación con los pagos por Article Processing Charges por publicar en acceso abierto en Colombia. Hay una mención, sé que las APCs no son el aspecto más popular, pero es importante, ahora verán por qué. Hay una mención en este artículo a el interés de avanzar en la consolidación de los sistemas CRIS para mejorar la capacidad de seguimiento y análisis de la investigación colombiana. En particular, los sistemas CRIS tienen una labor interesante que realizar a nivel de capturar los pagos. ¿Cuánto se está pagando? ¿Quién está pagando? ¿Y por qué? ¿Por qué artículos? Esta información ahora mismo no está recogida. Si miran la metodología del artículo, lo que ha hecho el equipo de autores es estimar qué pagos se puede haber hecho por qué artículos, porque las referencias de los artículos están, pero no los pagos. Una referencia a este paper que publiqué en el 2018 describiendo los flujos de trabajo en relación con la implantación de la ciencia abierta en mi universidad, en Strathclyde, en Glasgow, basado en el sistema CRIS institucional que tenemos nosotros. Parte del análisis, que está centrado en acceso abierto, se dedica también a explorar estos pagos de publicación en acceso abierto. Esto es un ejemplo nada más, un artículo publicado por nuestros investigadores en Strathclyde, en Scientific Reports, que es una revista de acceso abierto puro, que requiere un pago, y este es el registro en nuestro sistema CRIS, con su fecha de adaptación de manuscrito, etcétera, todos los metadatos bibliográficos del artículo, y una de las secciones del registro incluye el pago. Es decir, si ha habido descuentos o ha habido waivers, todo está recogido en el sistema CRIS y es fácil extraer toda la información directamente desde el sistema institucional para que la institución sea consciente de cuánto se ha invertido a nivel de dinero en pagar por publicar en acceso abierto. Hay una iniciativa internacional que está en Alemania para recoger estos datos de cuánto se está pagando por publicar en abierto, desde dónde, en todo el mundo. Y como ven en la transparencia, hay 372 instituciones en Europa que están contribuyendo sus datos de pagos al proyecto OpenAPC, como se llama, para que esto sea parte de la ciencia abierta, que sea muy fácil ver qué está pagando cada cual, cada institución, por publicar dónde y a qué editores. Es importante para poder saber qué estrategias adoptar a nivel de implantación de acceso abierto. Cuando miramos la situación en Latinoamérica, Sudamérica en este caso, el texto dice que no hay ninguna institución en Latinoamérica que haya contribuido sus datos de pago. Y esto es porque los datos no están, de hecho. Los sistemas CRIS permiten capturarlos, pero para ello hace falta que la biblioteca tenga un papel importante en la operación de estos sistemas CRIS y que tenga un papel importante en la recogida de los datos de los pagos. Ahora mismo los pagos los están haciendo directamente los investigadores, normalmente con fondos de sus proyectos
o con fondos de sus universidades, y la biblioteca no llega a tener ningún papel en el proceso. Si la biblioteca, las bibliotecas de investigación o universitarias en Latinoamérica consiguen adoptar un papel más relevante en la implantación de la ciencia abierta, esto sería un paso adelante fundamental, más allá de que se utilicen unos sistemas u otros. A mí me parece que esto es un aspecto fundamental a discutir, más allá de los sistemas que se utilicen. Termino, no obstante, hablando de nuevo de sistemas CRIS y de la referencia que organizó el año pasado esta sesión para discutir el valor potencial de los sistemas CRIS para impulsar nuevas modalidades de evaluación, como está en la URL que aparece en la transparencia. Y mi última reflexión, que está tomada del informe que se publicó al hilo de este panel de discusión sobre sistemas CRIS y evaluación de la ciencia, es esta reflexión que había en el informe, diciendo que convendría pensar en la viabilidad de un CRIS Latinoamérica, de una plataforma en la que se recoja toda la producción científica en la región en su conjunto, hacia la cual las plataformas nacionales de Perú y de Brasil que he mencionado, en las cuales la referencia está jugando un papel ya, podría ser un paso intermedio. Con esto termino. Muchas gracias. Disculpa si me he pasado un poquito de tiempo. Dejo de compartir y dejo la palabra a Walter o a Sadia, como corresponda. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Como lo planteaste, muchas cosas están pasando, tanto en Europa como acá en América Latina, pero definitivamente hay muchas oportunidades, hay mucho potencial para trabajar juntos y entrar en esa dinámica de más colaboración, ¿no? Excelente. Vamos a la segunda parte, que es la presentación de Sadia. Sadia, are you there? Yes, Wouter, here I am. Hi. I'll share my slides and then we can start. Yes, and just to, solo para decir a la audiencia de que si tienen preguntas, comentarios, dudas, que los pueden compartir a través del chat, que Lynn y yo vamos a recoger esas preguntas y después, como ustedes saben, hay un espacio para presentar esas preguntas a nuestros dos relatores. So there are, if you have any questions, any doubts, feel free to share them through the chat, and we will present them to our speakers at the end of the presentation. There will be enough room for questions and answers. So, Sadia, the floor is yours. Okay, thank you, Wouter, and thank you, Wouter and Lynn, for inviting me, and Pablo for giving the presentation on EuroCRIS and the relation we have with research information systems on open science. So, okay, let me check. Yes. So what I would like to present first is what a research information system is, because for some people, it's like a strange, weird thing, and they don't know exactly what is it all about. So what is research information? Let's start with that. So in the middle of this picture, you have the researchers, the investigadores, and what they're doing is they're working on research projects. They use some equipment, they use some devices, they produce data, and in the end, by producing these data, they answer hypotheses, which results in a publication or a product, or maybe something like a patent, which can distribute it and which can result in research valorization. These researchers obviously don't need their financial support and their infrastructural support, their buildings, their lab equipment, by some organizations, which are, for instance, a financer or a research organization like a university or another research institute. All these things floating around of researchers and related information is called research information. And if you look at the outer circle, you see actually by means of the arrows who all needs this kind of information. So it can be the research institutes themselves, it can be the government who provides financial means for research, it can be the financiers, other researchers might be potentially interested in the data or in the publications.
Data centers can be interested, libraries, editors, but also the industry who want to take forward the results of research and want to check whether they could, for instance, valorize it to real products which can be used in the real world by people. As there are many arrows, research information is floating around many times through many different parties. And wouldn't it be great if all this research information floating around could be kept within one system and could be shared to all these parties around the circle? That's basically what's being intended with a research information system, because what we normally tend to do without research information systems is that we keep track of all these different kinds of data at a specific office. For instance, in a university building, the information on a research organization is kept with a rector's office. Research information on projects is kept with the research office, with the valorization office, with the HR office, with the libraries. So many different pieces of a research organization normally keep information on a particular specific aspect. But in the end, this causes a lot of double kind of registrations and a lot of work burden for the whole organization and administration. So if each of these kinds of information would be seen as kind of a building block, and all these building blocks could be joined together and could exchange information, then there could be created one particular system, a research information system, that gathers all the information in an interlinked manner so that you know that which researcher belongs to which part of the organization, has published which kind of publications, maybe resulting in a patent, what kind of data he or she produced, what kind of infrastructure he or she has, and which kind of project she is working on. Then, if this is kept in a system in an interlinked manner, this can be used by many different parties for different purposes. It could also ensure that when the information enters the system, it enters only once and it is used by many different parties. It could also ensure that the information is kept once and is more easily correct and actual or corrected by researchers themselves. The reuse of data could be maximized, which in the end results in a reduction of system costs and also people working within the system. The administrative burden could be reduced and data could be inserted once and used many times. This has a lot of benefits, not only for the researcher who have to fulfill the administrative obligations only once and be sure they don't like administration too much, they like research and that's what's supposed to be. But on the other hand, it also gives other people and other parties insights to what's actually going on at the work floor. The insights of research can more easily be included for policy monitoring, for reporting purposes, and it could increase the strategic intelligence on the research within the region even. So this causes altogether that regions, countries, institutions are currently investing in the creation and setup of research information systems, as this can be used by many different parties at the same time. But suppose one university is doing that, but not other universities. That would be a pity, wouldn't it? Because if we could combine all these research information systems of a country or a region together, then also this could allow that research information can float around between different institutions. But that requires something. That requires an interoperable format that speaks the same language in IT-wise, but also business-wise, and that allows for the creation on some kind like a super model, a super system that combines and exchanges all the informations on the different systems underneath. That is actually where CIRIF comes into place. So CIRIF is the Common European Research Information Format, and it's a format created by EuroCRIS. On the left side of the picture, you see the model of CIRIF, and you see that CIRIF is built around some core objects like person, project, and organizational units, and then some other
Concepts like a research profile, infrastructure, activities, outputs, statements, and documents are attached to that, which facilitates to bring into the picture the whole world of a researcher in terms of an IT perspective. If you would dive into the model of Serif, you could, for instance, also phrase it like that one person is depicted and has, for instance, is recognized by metadata. Metadata like a first name, a gender, a birth date, a family name. The person belongs to a specific scientific domain, is recognized by an ORCID, has some identifiers, other identifiers like, for instance, the Web of Science Researcher ID, or, for instance, a LinkedIn profile. He or she has a person title and has several relations with the output that he or she is producing. These kind of relations are defined within Serif. Not solely what is the core object, but also the different metadatas, they're semantically described, but also the relation that these objects can have in modeling terms with other objects. So Serif is not only a specification on a conceptual level, but it's also a model, and it's also a way to distribute and communicate in a technical and business-like manner on research information. This system can be used by many different parties to talk about research information. So in Belgium, Flanders, this is being used, Serif, as a model in order to ensure that information from universities, university colleges, research centers, and financiers is being put together in one system. The way how it operates is that the research data of the Flemish and information of the Flemish government are kept in central databases. Through means of Serif, they are actually provided by all the information providers, by the research institutes, and a semantic layer, a data governance layer is imposed on that. That means if people, the broad public, the industry, research institutions, or other people want to see what actually is happening in Belgium, they can go to one specific place and they can see what's happening on all these different kinds of institutions. And that's where the FRIS portal, or the Espacio de Información de la Investigación de Flandes, Belgica, is coming into place. So the Fuente of the research portal, which you can also see, it's open source, so you can also get a look at it. If you type in researchportal.be/em, you get the English version, and you will be redirected to this kind of website where you will see information from several institutions joined together on researchers, organizations, projects, datasets, infrastructure, patents, and publications. So that gives you a lot of insight on what's going on. And when we look, for instance, to the latest editions of the FRIS portal, this includes patents, infrastructure, and datasets. And in particular, in the context of open science, this specific addition of datasets is of great value because we can monitor through the metadata available on the object of datasets, certain KPIs even. We can monitor whether people have access to datasets, whether these datasets are out open. So all these KPIs are directly measured through the FRIS portal. One other KPI on open science is, for instance, the presence of an ORCID. This can also be measured directly to FRIS without contacting universities, without contacting researchers. So you immediately see already that a lot of administrative burden can be reduced and more efficiency can be gained if everybody speaks the same IT and business language in providing research information to this central system. So what is the FRIS portal doing by combining research information on a regional scale? It allows for the analysis of research expertise. If we're looking, for instance, on the portal for expertise on cancer, you immediately will get some insights. Who are the key researchers on the cancer field, the key organizations, key projects, etc. So that gives you good insights.
This helps, for instance, the Flemish government to answer parliamentary questions without contacting even someone at university level or at the research level. They can consult us, but the basic answer can immediately be provided at glance by means of the FRIS portal. There also are some statistical analysis that can be drawn from that, obviously. What we also have included in the FRIS portal is financial reporting. We get in Flanders, we get financial means for supporting open science, and all the KPIs are providing us insights on how well we are performing. And the money that we get for open science is immediately distributed to monitoring of the open science KPIs through FRIS. We also monitor research and development indicators on the level of FRIS, and also even things like monitoring interdisciplinarity of research projects, again, by means of an algorithm built in the FRIS portal. So what can be established if we all work together by communicating in the same language? I think a great deal of research knowledge, a strategic intelligence can be gained. So what we have at the moment, what you see of the FRIS portal and the potential, I think it's the top of the iceberg, but what we still haven't explored yet is the potential that lies behind sea level. How can EuroCRIS then facilitate in all these kinds of different aspects? Well, EuroCRIS is the International Organization on Research Information Systems. And what we do is we promote the cooperation between knowledge, the cooperation and share knowledge between research information community on the one hand, and on the other hand, we also develop CERIF, which is a common European research information format, in order that it can be used through many different parties at the same time for spreading information and letting research information floating around. What is important that this is a not-for-profit organization. So the people who are involved in EuroCRIS are all experts throughout the world, trying and striving towards the same thing: research information floating around freely in large parts of the world, and where we eventually dream of that it can freely flow around everywhere, so it can be maximally reused by many different people, and it would in the end allow researchers to focus on their research and not on the research administration that is combined also oftenly with that. So what are we doing as EuroCRIS? We're focusing on CERIF, that is the Common European Research Information Format. You have some information and specifications on the websites available. We are also running projects ourselves. Projects that we're running, for instance, are projects on the refactoring of CERIF, of the formats. We're doing that in order to facilitate not only the modularity, so that multiple components can be added and multiple objects can be added to CERIF when requested by the research community at large, but also it allows for the easily extensibility of the formats. We strive to make it as straightforward as possible for other people to join in the community, and in order to facilitate the use of CERIF. What we're also doing in that regard is we're making mappings, for instance, to other other research information formats, like for instance Vivo. So we have a project where we're checking for the mapping of CERIF to Vivo, in order that we can combine even more research information formats together in order to build a dream that research information can be freely floating around. Next, we're also having a project on the CASRAI terminology. CASRAI was a project that started in Canada and the Americas, and they have, with a lot of business administrators in the research administration community by means of the research administration or coordination offices, they have defined what, for instance, a researcher is, what a publication is, and these specifics on the semantics, on the definitions of terms are also being included in the CERIF format, but it's because CERIF is also a technical format. If we can ensure that the business people, that the definitions are in line with the IT languages, then we make sense. Then it makes sense and everybody understands each other. So that's also where we are extending the CERIF community, the EuroCRIS community.
Another thing that we're providing, and it is not just a thing, it's a big thing, it's the Directory of Research Information Systems, which you can consult on the webpage on top, is that we're combining and collecting information on research information systems throughout the world. This is accessible freely for everybody, and it allows you to get an insight in what actually is taking place in the world. What kind of research information systems are popular in your specific region? What are the contact persons behind these systems, which allows you to also more easily spread knowledge on these research information systems, get into contact, to check also, for instance, are you using an open source research information system, or is it more like a commercial system? Who are the experts behind? So this would allow also everybody in the world also to more easily get knowledge on this fact. At the moment, we have information on more than 1,200 research information systems in the world, and Pablo also nicely also illustrated already what's happening in the Latin Americas on that perspective. If you would drill down on a specific research information system information file, what you have in the DRIS, in the Directory of Research Information, is, for instance, the name of the CRIS systems, the acronym, some specifics, but also, for instance, whether they are complying, for instance, with research data management practices or not, which also helps you to see whether these research information systems are already having some components on the open science community built in. So this also is a valuable information for you that you can freely have. The third thing that we're doing in the EuroCRIS community is we're having a directory on all kinds of information that is available on research information systems. So we're collecting the scientific literature, which is available in under this link. We're also spreading, for instance, when we have a conference, we're also putting the seminars and the notes, the proceedings also available within the EuroCRIS repository so that you can freely consult it. So you can see it as a knowledge base, which is free for use at your purpose. So this was my presentation on EuroCRIS. I hope you enjoyed it. And if you have some further questions, please do not hesitate to speak up. Thank you. Thank you so much, Sadia. We move now to the questions. Lynn. Yes, we received one question for you, Sadia, and that is, which software is used in the case of the Flemish research information space? So in case of the Flemish research information space, the software that's behind is actually not everywhere the same. So we have, for instance, some institutions that are using pure systems, and in the end, more pure-based solutions are behind the free system. But we also have universities that build their own research information system. This can be done. It's quite expensive, I would say. But on the other hand, these self-built research information systems are also completely aligned with the processes of the university. If you buy a commercial system, it is not necessarily well aligned with your own university processes. Nevertheless, it costs less. So the thing is not the software, I would say, but it's about speaking the same language. It's about sharing knowledge through the same format. And there, what we all share is then the serie format, where we share the information when sending it around to the Flemish government and where they can build their research information portal on top of. Excellent. Thank you. And then we have another question here. EuroCRIS, is it 100% based on DSpace CRIS? No, it's not. So Pablo, you can also add later on. So EuroCRIS is actually a community for all kinds of research information system providers, also the self-built research information providers. So it's not based on one system at all, no. But DSpace CRIS is an example of what's possible when you want to build a research information system. So, si puedo complementar la respuesta, DSpace CRIS es el repositorio de EuroCRIS.
que es un repositorio CRIS, digamos, es un repositorio expandido a nivel de modelo de datos. Probablemente de ahí venga la referencia que se ha mencionado en el chat, que dice que está basado en DSpace-CRIS. Es el repositorio de EuroCRIS, donde guardamos en nuestro archivo institucional, donde almacenamos todas las ponencias, las presentaciones, las conferencias, las ponencias de congreso que se presentan en nuestros eventos. Eso está basado en DSpace-CRIS. Gracias. Thank you for your answers. And now, Walter, do you want to ask a couple of questions in Spanish from our audience? Sí, una pregunta sobre ese grupo de EuroCRIS, ¿cuán grande es y cuáles son los requerimientos, los requisitos para ser partícipe en ese proyecto? I will take this, Sadia, if you're okay. Thanks. En este momento EuroCRIS tiene aproximadamente 250 miembros. El nombre EuroCRIS es un poco misleading, es un poco da a entender que está basado en Europa, pero no está basado solo en Europa. Nació en Europa, EuroCRIS, en los Países Bajos, y la mayoría de sus miembros son europeos ahora mismo, pero cada vez hay más miembros fuera de Europa y en particular en Latinoamérica, a medida que estas soluciones se van expandiendo por el mundo. Sadia ha puesto una lista, un enlace en el chat con la lista de miembros de EuroCRIS, que está públicamente disponible en nuestra página web. También hay información sobre cómo hacerse miembro de EuroCRIS en la página web. Si hay alguna consulta al respecto, nos pueden escribir a eurocris@eurocris.org con cualquier pregunta, o si no encuentran la página con la información para la membresía, pueden escribirnos ahí. Gracias. Yeah, what's also interesting to know is that many of the EuroCRIS members, for instance, are also active in the Latin America. So Pablo, for instance, he's very active in the Latin Americas. I myself also have projects, for instance, with Cuba, with Peru, with Bolivia, also to build research information systems. So that's also how we're integrating and getting you also in line with what we have and how we are working, and to share the knowledge also with you guys. Súper, muchas gracias. Cuando yo vi esas dos presentaciones, para mí, o sea, como resumen, EuroCRIS realmente se trata de como connecting the dots, ¿no? Que es conectar todos los elementos que tenemos en ese panorama de investigación, ¿no? Uno de los desafíos que tienen los investigadores, las investigadoras, es el administrative burden, ¿no? La carga administrativa. Entonces, yo creo que en principio los investigadores estarían muy interesados en cualquier proyecto que puede bajar esa carga administrativa. Entonces, cuando hablan con los investigadores sobre EuroCRIS, ¿cómo, digamos, demuestran el valor de EuroCRIS en términos de bajar la carga administrativa, facilitarles el trabajo de investigación, que es su enfoque principal? ¿Cómo va esa conversación? I will take this as well, Sadia. That's fine. You can later kind of complement. Gracias por la pregunta, Walter. Es muy pertinente esto. Es probablemente el principal objetivo de los sistemas CRIS y del modelo de datos que subyace su implantación, es ahorrar tiempo a los investigadores a través de la interoperabilidad de sistemas. Un área en la que esto se pone muy claramente en manifiesto es el reporting. Toda la actividad de informar a, por ejemplo, las agencias de financiación o las universidades o el gobierno que los investigadores tienen que realizar como tarea administrativa
para explicar a quién les ha dado la financiación para investigar, en qué se ha invertido y qué resultados ha proporcionado a nivel de publicaciones, de asistencia a congresos. Esto tradicionalmente el investigador tenía que rellenar el formulario correspondiente en el sistema de la agencia de financiación, del financiador que les ha proporcionado el dinero, de la universidad y del gobierno cuando llega el momento de la evaluación científica, que está basada igualmente en todos estos resultados de investigación. Si conseguimos un ecosistema en el cual los diversos sistemas sean capaces de interoperar entre sí, de intercambiar información entre sí, la idea es que baste con introducir la información una vez en uno de los sistemas y que automáticamente se propague a todo lo demás. Sea un ORCID profile, sea el sistema de la agencia de financiación, sea el sistema del gobierno, que se pueda transferir a través de un modelo de datos común la información a donde quiera que haga falta, ahorrando un montón de tiempo a los investigadores. I don't know, Sadia, if you want to add anything? Thanks. Yeah, if I compare the situation without research information, what would you be doing? Then you would have somebody who is actually having information on the publications. But suppose the research coordination office wants to evaluate somebody, then they have to contact HR. Who is this person? What are they doing? They have to contact the library. What are the publications? They have to contact also the education department. What are they doing? They have to check what the data center, do the people have research data sets? So you see a lot of contacts manually have to happen. People are having lists with Excel files most of the times. In that case, these do not necessarily speak the same language because, for instance, if you make a spelling error, you can't combine the tables, so you don't have the right data. So these very time consuming, very labor intensive. So what does it cost then to make a research information system? It's a huge effort, I would say, but once you have it, it's so easily and swift for facilitating everything in your organization. Because if you have a research evaluation, you type in the name of the researcher, one click on the button, and everything's there. That's the big win, and that win remains. Yeah. Okay, thank you so much, Sadia, Pablo. Over to you again, Lynn. Yes, thank you. We received a question about for information on the technical implementation experience on the platforms. Who may we talk to? You can answer in English or Spanish. Is it on a general level or, for instance, specific on one of the examples like the system in Strathclyde or the first system? I think it's in the general level. So maybe Pablo, you can take that, or you may also put in the chat if there is. Yeah, so esta función que ha explicado Sadia para FRIS, para el Flanders Information Research Information Space, es cada vez más popular. La de encontrar expertos, el Find Expertise, como ha puesto la pregunta en el chat, permite, entre otras cosas, que haya una colaboración más eficiente entre la academia, entre las universidades y la industria, las empresas. Las empresas dicen, tengo esta idea para desarrollar un producto o un proceso, querría saber si puedo contactar con alguien que sea un experto a nivel científico en esta materia y no tienen más que ir a ese portal y buscar a la persona indicada. Y esto facilita mucho la identificación y el establecimiento de contactos Academy Industry, como se llama. Igualmente para la búsqueda de coautores. Si uno trabaja en un área muy concreta, en una disciplina científica muy concreta y quiere buscar posibles colaboradores en un proyecto, en una publicación, en otras instituciones, estos portales permiten identificar candidatos de manera muy relativamente sencilla y cada vez hay más de ellos. Gracias.
Thank you very much for that answer. And then Latin America also have this strong tradition for open access and creation of digital repositories. And what lessons can Latin America learn from the work you've done with EuroCRIS to create something similar here, a CRIS-LAC? So I think that's a difficult question. What can you learn? Most of the times when I'm running, for instance, project with like Jueves in the Latin Americas, we're telling our experience because the human aspect as well as the technical aspect, because the technical aspect and the integration of a format, and I mean the establishment of repositories, that's one thing, but to get people on board and aligned on this team needs a lot of discussion as well. So it's just telling about our experience, what we've done, and then to see what works for the people, because the contexts are different, the legislation is different. So not everything what we did necessarily also works in your case. So it's just to see whether how similar things are and what not, and to see what can be realized together. Por mi parte, querría complementar la respuesta de Sadia diciendo que EuroCRIS tiene un Memorandum of Understanding, tiene un acuerdo de colaboración con el CONCITEC, que es la Agencia de Financiación Nacional en el Perú, y como parte del trabajo para construir este portal EuroCRIS que he mencionado en mi presentación, CONCITEC organizó 2 conferencias muy grandes en el Perú, en Arequipa la primera, en Lima la segunda, en el año 2018, antes de que, por desgracia, impactara la pandemia, en la que invitaron a asistir a todas las universidades del país. Estamos hablando de 300 asistentes físicamente allí en Arequipa y en Lima, y nos invitaron a algunos representantes de EuroCRIS a que presentáramos el trabajo de EuroCRIS y cómo podrían establecerse mecanismos de colaboración con las universidades y con el CONCITEC en el Perú. La idea, lo que pasa es que vino la COVID, era organizar una tercera conferencia después de las de Arequipa y Lima que ampliara el espectro al ámbito regional, de modo que se pudieran intercambiar experiencias entre los proyectos que está habiendo cada vez más en países como Colombia o Perú o Brasil o Chile u otros, de modo que cada universidad o cada agencia de financiación, o dependiendo de qué organización sea en cada caso, incluyendo la referencia, pueda estar en el mismo lugar presentando el trabajo que se está haciendo por parte de cada uno de ellos e intercambiando experiencias y puntos de vista con sus colegas. EuroCRIS está muy interesado en promover este tipo de evento. Lo que pasa es que estamos en Europa. Los miembros de EuroCRIS, del board, de la junta directiva de EuroCRIS, estamos en Europa y es un poco más difícil de organizar este tipo de eventos. Pero por nuestra parte tienen todo el apoyo a aquellas instancias que puedan organizar esto, incluido CEPAL en su caso, y nos parece que este sería el camino adelante en este sentido. Gracias. Thank you so much, Pablo, for your answer. Over to you, Walter. Sí, una pregunta sobre la funcionalidad de Find Expertise. ¿Qué es lo que ofrecen ahí como información? Expertise, expertos, son como perfiles de expertos. ¿Cómo me tengo que imaginar esa funcionalidad Find Expertise? ¿Y qué es lo que agrega que los investigadores, las investigadoras todavía no saben? Porque, digamos, la comunidad científica, los expertos se conocen. Entonces, ¿qué es lo que agrega ahí como información? Okay, so if you would need some research expertise, what you can do is you check, for instance, on the discipline of a researcher. So you can do that, but you can also check, for instance, on keywords, which direct you to publications or titles of research data sets or infrastructure. So if you would give a word there,
then you immediately have something. So for instance, support like a journalist, he wants to find the expert in Flanders on Alzheimer's disease. Then you can type in Alzheimer's disease and you will immediately get, by means of profiles, by infrastructure, projects, data, but also the research names, you will be directed immediately to that without contacting anyone. So this is freely available. So that helps you. But who does it all know? So that's a communication program that the Flemish government has set up. So they are providing this information to the industry, to journalists, but also to the Flemish government. And inside university, we're also spreading the information to research universities. Because, for instance, next to research expertise, what you can do if you're starting, for instance, as a junior PI, and you want to know who are my colleagues in Flanders, then you type in Alzheimer's disease and you will know all the researchers that are working in this field. By means of the interlinked information, you will also know what kind of research projects they got funded within this field. Now, this is interesting information for a junior researcher that doesn't know exactly which research funding channels are all possible for this person. So this is really valuable information. And then once researchers know how this can be used, it's really like more mouth-to-mouth information and spreading of information as well. So it's first of all an information campaign, and then it's the university who has to take it on board as well to spread it to the researchers themselves. Okay, thank you so much, Sadia. En el caso de los investigadores y las investigadoras, ¿cómo han abordado la refinación del registro completado por estos en ORCID, mirando la consistencia de la información ingresada a capturar? No sé, yo creo que eso es para Pablo. Thank you for the question, but maybe you have to translate that. It's on the ORCID, that's for sure, but... Yes, I'm happy to take it if okay, you want. then Pablo, take it. Dale, Pablo. Vale, gracias. Sí, en el ámbito de plataformas de EuroCRIS, como saben, esto es software de código abierto, de modo que para cuestiones técnicas lo mejor es trabajar con otras plataformas de EuroCRIS que estén implantándose u operativas en la región. Así fue como funcionó DSpace, por ejemplo, y sigue funcionando DSpace, código abierto para repositorios, con una comunidad de implantadores muy amplia como norma, que establece comunicación y se dan soporte mutuamente entre sí, digamos. A nivel de interoperar con ORCID y sincronizar los perfiles, que es lo que entiendo que la pregunta se refiere, las versiones altas de DSpace y de DSpace permiten la sincronización directa de publicaciones entre la plataforma DSpace y el perfil de ORCID. Esta funcionalidad no la estamos utilizando nosotros a nivel de EuroCRIS, del DSpace de EuroCRIS, porque es donde creo que viene la pregunta, porque EuroCRIS es una comunidad, no es una universidad. Quiero decir, en una universidad tienen todo un equipo de profesionales, sean investigadores o sea profesional de administración y servicios, que tienen un contrato con ustedes. En EuroCRIS es una comunidad sin ánimo de lucro, por la cual cada persona que presenta en un evento de EuroCRIS tiene una entrada en el repositorio de EuroCRIS, tiene un perfil en el repositorio de EuroCRIS, pero no es nuestro empleado ni tiene ninguna relación directa con EuroCRIS más allá de ser parte de la comunidad. Por tanto, no es nuestra función el aportar información a los perfiles ORCID privados de los que contribuyen presentaciones o trabajos a los eventos de EuroCRIS. Esto es una tarea para sus universidades. Entonces, la práctica de EuroCRIS no es equiparable, digamos, a la de una universidad en este aspecto. Lo mejor es consultar con otras universidades, bien en Chile, bien en otro país de la región, que estén utilizando DSpace a nivel institucional. Espero que haya respondido a la pregunta. Gracias. Super. Sadia, anything you would like to add to this? No. Okay, good.
Perfecto, entonces, bueno, con eso yo creo que podemos cerrar este webinar. Agradecer a la audiencia por su participación de siempre. El próximo año seguimos con estas series de webinars y como mencionamos al inicio, hay un call for presentations, una llamada para hacer presentaciones el próximo año. Están obviamente todos invitados a mandar su propuesta. Agradecer al equipo de la biblioteca acá, de la CEPAL, y al equipo técnico de Stgo, de la CEPAL, igual que siempre nos apoya. Y finalmente, obviamente, agradecer a Lynn, a Sadia, a Pablo por sus presentaciones, por su apoyo, Lynn. Muchas gracias, muy interesante la presentación. Thank you so much for being there, for accepting us our invitation. I think we all learned a lot today, and I think we all received very well the invitation to work with EuroCRIS and basically to connect not only the dots of the research panorama, but also to connect the dots amongst the different initiatives that are happening in Europe, in Latin America and beyond. So I think there's a lot we can do, and hopefully we can make some steps in that direction, and hopefully the webinar will help a bit with this. So muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Sadia. Que tengan un excelente día, una excelente tarde. Thank you so much, and see you next year for the next 2023 series of webinars. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Buenas tardes. Gracias.